Es un gozo y un deleite traerle otro estudio de esta serie sobre los 10 mandamientos, un punto de vista dispensacional respecto a los mismos. Qué grandes lecciones hay para nosotros en el gran decálogo que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. Ahora, por favor, tome su Biblia y en un momento vamos a abrirla en Éxodo capítulo 20. Pero comenzando vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu santa palabra, por el Señor Jesucristo nuestro Salvador y por el Espíritu Santo nuestro Maestro. Te buscamos para que nos ministres en este momento en hora de estudio bíblico. Haz que nuestros oyentes sean receptivos y puedan responder a la verdad divina. Y Padre, si alguien todavía, de los que nos están escuchando, todavía no es salvo, oramos para que este sea el día de su salvación. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos considerando el valor y la importancia de la ley de Moisés, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés para los hijos de Israel. Hay mucha gente que a veces dice, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, no es para nosotros en este tiempo. O también dice, eso fue escrito para Israel, no es para nosotros. Es verdad que la ley fue dirigida a Israel, y es verdad que no toda la Biblia fue escrita para nosotros. Pero déjeme ilustrar lo que quiero decir a través de lo siguiente. Un día el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas. Él solo debía caminar sobre el agua y venir hacia él. Y saben, Pedro caminó sobre el agua. Ahora, el Señor no nos dijo ni a usted ni a mí que camináramos sobre el agua. Se lo dijo al apóstol Pedro. Así que esa orden no fue dirigida hacia nosotros. Sin embargo, hay aplicaciones prácticas que pueden ser aprendidas a partir de ese hecho y de esa lección, de esa historia. Pero no fue dirigida hacia nosotros en forma directa. Ahora, mientras los 10 mandamientos no estaban dirigidos a nosotros, en esta presente dispensación en forma directa, hay lecciones prácticas que podemos aprender de ellos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». La ley de Dios alcanza 2 direcciones. Primero está la posición de Dios y luego está la posición del hombre. Los primeros 4 mandamientos muestran la responsabilidad del hombre hacia Dios y los últimos 6 mandamientos tratan con la relación del hombre con su prójimo. Ahora, esta es la orden de Dios y esta es la forma en que debemos guardarla. Es necesario que podamos ser traídos cara a cara con Dios primero. A menos que nuestras mentes y corazones tengan la concepción apropiada de Dios y nuestra responsabilidad hacia Él, fracasaremos en nuestras relaciones con el resto del mundo. Ahora, hay una demanda en este versículo, Éxodo 23. El tema principal es Dios. Es apropiado que comencemos con Dios. Dice la Biblia, en el principio Dios. El primer mandamiento tiene un prefacio con una corta declaración. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Afirma la realidad de Dios y su existencia. Los filósofos antiguos se esforzaron en comprender los misterios de la divinidad. Intentaron probar o desaprobar la existencia de Dios. Pero este primer mandamiento está en armonía con todo el resto de la palabra de Dios escrita. Ninguno de los escritores de la Biblia cuestionó la existencia de Dios. Ellos se deleitaron en Dios y también reconocieron su soberanía. Aunque hay suficiente evidencia que prueba que Dios existe, Él excede el razonamiento limitado del análisis humano. En el libro de Job encontramos una pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Lo leemos en capítulo 11, versículo 7. Y el predicador sabio responde en Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún Pablo escribe allí en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, sabemos que Él se estaba dirigiendo a Israel, pero su aplicación es universal y eterna.
porque Dios no cambia. Dios declara su eternidad y su propia existencia en el nombre divino Yo soy Jehová. Ninguna mente mortal ha escudriñado lo profundo del significado del nombre con el que Dios se presenta a sí mismo, aquel que será, que es y que ha sido. Todo esto involucra el nombre de Jehová. Si por medio de la imaginación pudiéramos llegar a la eternidad pasada, escucharíamos decir, yo soy el que soy. Hay un pasaje significativo que nos servirá muy bien aquí. Cuando Moisés cuidaba el ganado de su suegro Jetro, Dios se le apareció en el desierto en una zarza ardiente que no se consumía. Del fuego salía la voz de Dios que decía, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo leemos en Éxodo 3:10. Sintiéndose inútil para tal obra, Moisés presentó 4 excusas de por qué él no era el hombre apropiado para llevarla a cabo. Finalmente Dios le dio a Moisés la autoridad con la que hablaría al pueblo. Leemos Éxodo 3:14, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí tenemos a Dios revelándose a sí mismo por primera vez como el que existe en sí mismo, el eterno Dios. Y sobre esta declaración descansa la autoridad de Dios mismo. Dios es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Dios es soberano y sobre el hecho de su supremacía, su autoridad sobre todas las cosas, Él da instrucciones a sus criaturas. Las primeras palabras en la Biblia son, en el principio, Dios. Estas palabras ubican al Todopoderoso en una actitud de supremacía y poder. Debemos comenzar con Dios, mi amigo, porque Él es soberano sobre todo. Cuando Dios envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y cuando abrió las aguas del Mar Rojo, mostró que Él era soberano sobre la naturaleza, la creación. Echando a Satanás del cielo y a los demonios que poseían a los hombres, Dios desplegó su soberanía sobre las fuerzas espirituales malignas. Él creó al hombre del polvo de la tierra y luego pronunció una sentencia de muerte sobre el hombre cuando Adán pecó. Él fue el que dio muerte a Nadab y a Abiú y a muchos otros rebeldes. Así, Dios muestra su soberanía sobre el cuerpo de los hombres. Solo Dios puede perdonar pecados y reconciliar al hombre con su Dios. Esto muestra que es soberano sobre el alma humana también. Mis amigos, necesitamos un Dios como este. Todo ser humano lo necesita. Yo no sé usted, pero yo necesito un Dios como este. No puedo entender cómo el hombre vive su vida como si Dios no existiera. Pero muy seguido fracasamos en darle el lugar correcto a Dios con pensamientos u ocupándonos de nosotros mismos con intereses egoístas. Estamos hablando de este Dios soberano que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como Dios es lo que dice ser, debe ser el único objeto de adoración. Como Dios creó y sostiene al hombre, es razonable que Él haga semejante demanda sobre su criatura. Este mandamiento no permite otro compromiso, cualquiera que sea. Israel no debía adorar a otros dioses al lado de Jehová o reemplazando a Jehová. Después de estudiar las religiones no cristianas del mundo, estoy convencido que en todos los corazones de los hombres hay un Dios al cual adoran. Sin duda, el Dios que ocupa el centro de muchas vidas es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. A pesar de eso, hay algo que todos los hombres adoran. Alguien dijo que cuando un hombre destrona a Dios, se idolatra y adora a sí mismo. Les decía en otro programa que Martín Lutero dijo, aquello sobre lo cual colocas tu corazón y entregas tu confianza, ese es tu Dios. Hemos visto que Dios ha demandado ser el único eterno y perfecto Dios. Y sobre la veracidad de esta demanda, Dios ordena, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento es una orden en contra de la idolatría.
Como el hombre debe tener un Dios, y al no tener al único Dios verdadero, entonces inventa un Dios que vaya bien con él mismo. Esta es una práctica muy común, tanto en el pasado como en el presente, tanto entre las personas civilizadas como en las que no lo son. Esto fue una verdad muy triste en Israel. Solo un corto tiempo después que el Decálogo fuera dado a Moisés, éste regresó a la cima del monte para recibir más instrucciones del Señor. Y esto es lo que leemos en Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Qué trágico fue aquello. Le dijeron: haznos dioses. Vemos que ellos se cansaron de esperar a Dios, a quien no podían ver con sus propios ojos, y entonces crearon un falso Dios visible a los ojos. Aarón se dejó llevar por las demandas de la gente y les pidió sus elementos de oro, sus aros, etcétera, para convertirlos en un becerro de fundición, y con herramientas lo adornó. El pueblo se inclinó entonces diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo leemos en Éxodo 32:4. Quizás alguien no pueda creer que el pueblo judío haya hecho esto, que el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haya liberado a la gente tan milagrosamente de Egipto, y luego ellos mismos, al poquito tiempo, hayan hecho un becerro de imagen y hayan llegado a decir que ese era su Dios. Mis amigos, la gente también hace eso hoy en día. Esto es típico del corazón humano. Busca aquello que puede ser visto, aquello que puede satisfacer sus sentidos. Pienso que la Iglesia ha sufrido porque los hombres se han vuelto de las realidades no vistas del cielo a las imitaciones terrenales visibles. Con herramientas en la mano, algunos líderes de la Iglesia hicieron dioses falsos y la gente se inclinó ante ellos. La Biblia contiene cantidad de casos de hombres postrándose ante dioses falsos. Piense en Baal Peor, el dios de los moabitas, que era adorado en servicios abiertamente impuros y desenfrenados, de acuerdo a Números 25, versículos 1 al 3. También estaba Baal-Zebub, el dios del vuelo, quien era adorado en Ecrón, de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 1. También estaba Moloc, el dios del fuego de los hijos de Amón, quien era adorado con actos horribles y crueldad degradante. También estaba Mamón, el dios de las riquezas, el dios del dinero, era honrado con la lujuria. Todo esto suena tan pagano, tanto para usted como para mí, tan incivilizado, que nos sentimos perdidos cuando nos damos cuenta que hay una duplicación de toda esta idolatría grosera en las naciones civilizadas del mundo actual, en el siglo XXI. El mandamiento que prohíbe la idolatría fue quebrantado casi inmediatamente. Y por cerca de 3.500 años la ley ha sido quebrantada por los hombres. Los hombres negaron la verdad de un único Dios viviente y lo han reemplazado por dioses falsos y los han adorado. Algunos de estos ídolos falsos son el sol, la luna, las estrellas, imágenes, estatuas, actualmente, figuras, árboles, animales. Desde que el entendimiento del hombre ha sido entenebrecido por el pecado, no tuvo la concepción correcta de Dios. Pero, mis amigos, cuando Jesucristo vino al mundo, Él reveló a Dios delante de los hombres. Un gran aspecto de la misión de Cristo fue la de mostrar al Padre ante los ojos y corazones humanos. En Juan 1:18 leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Él lo hizo conocer. O también podemos decir que lo mostró por completo ante el hombre. Los que están en Cristo han visto al Padre, ya que Jesús dijo
en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Ahora vamos a volver a la aplicación de esta verdad en la vida del cristiano. Estamos tratando con el gran mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El momento en que una persona se vuelve un cristiano, entra en una nueva relación con Dios. Se dice que aquellos que no son creyentes están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo leemos en Efesios 2:12. Los cristianos son llamados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo leemos en Gálatas 3:26. Entrando en esta nueva vida, el creyente es confrontado con la verdad eterna del primer mandamiento, que Dios es soberano y demanda el primer lugar en los corazones y afectos de sus hijos. Hemos mencionado que los hombres en el tiempo del Antiguo Testamento tenían dioses falsos porque fallaron en convencerse de la naturaleza del Dios verdadero. Y sólo cuando el cristiano tiene una relación íntima con Dios, deja de tener otros dioses, con minúsculas. No dejemos que haya algún error en nuestras mentes concerniente a la deidad del Señor Jesucristo. El yo soy de la zarza ardiente de Éxodo capítulo 3 y el yo soy del primer mandamiento no es otro que el Jesucristo del Nuevo Testamento. Cristo es la imagen de la persona de Dios y del resplandor de la gloria de Dios. Mis amigos, Jesús es Dios. Todos los atributos de la deidad se encuentran en Él. Él es santo, según Juan 6:69. Él es eterno, Juan 17:5. Él es inmutable, Hebreos 13:8. Él no cambia. Él es omnipotente, Mateo 28:18. Él es omnisciente, Juan 16:30. Él es omnipresente, Mateo 18:20 y Mateo 28, versículo 20. Mientras vemos quién es Cristo, el Nuevo Testamento, cumplimiento de la ley, comienza a tener sentido. La aplicación se vuelve real cuando el apóstol Juan escribe a los cristianos, hijitos guardados de los ídolos, allí en 1 de Juan 5:21. El mandato de abstenerse de la idolatría es igual de necesario hoy como lo fue para los días de Moisés. Esto fue una cuestión que afligía al apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas y vio la ciudad entera entregada a la idolatría. En Hechos 17:16, sea donde sea, Pablo dijo que la idolatría es una de las obras de la carne. Lo leemos allí en Gálatas 5:19 y 20. Los cristianos somos exhortados a hacer morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Lo leemos en Colosenses 3:5. Ahora, Dios en este tiempo de gracia no ha renunciado a su demanda de soberanía. Tampoco ha renunciado al mandamiento de que todo hombre debe adorarle y no tener otros dioses. Jesús dijo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego Él dijo en Mateo 22:37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Mi amigo, es que no solo el judío de aquella generación es culpable de idolatría, también lo es el cristiano moderno. Ahora, soy consciente de que algunos de ustedes no podrían estar de acuerdo con la aplicación de este mandamiento para los cristianos, pero le invito a compartir algunos pasajes del Nuevo Testamento y preste por favor mucha atención. ¿Cuál es la aplicación de este mandamiento en la vida de los hijos de Dios? Bueno, debemos observar cuidadosamente nuestras vidas. Algunos cristianos, o que dicen serlo, adoran al Dios del dinero. El apóstol Pablo declaró expresamente que este era un Dios que es alabado
cuando habló de la codicia, que es idolatría. Estamos de acuerdo en que los israelitas practicaron la idolatría cuando adoraron un becerro de oro. De la misma manera, los cristianos actuales somos culpables de adorar a esa imagen impresa allí en ese billete. El dólar norteamericano tiene la inscripción "En Dios confiamos", y alguno ha sugerido que mejor debería leerse allí "En este Dios confiamos". El antiguo patriarca Job dijo: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Lo leemos allí en Job 31, versículos 24, 25 y 28. Esto es exactamente lo que quiso decir nuestro Señor Jesús cuando dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas, en Mateo 6, 24. Y Pablo dijo en Efesios 5, 5, que un hombre avaro es también un idólatra. Una historia nos cuenta respecto a una persona miserable que tenía un sótano secreto donde guardaba mucho oro. Cada día él venía en secreto para adorar a su oro. Se deleitaba en hundir sus dedos en las monedas de oro y escuchar el ruido, el sonido, diciendo: «Oh, mis bellezas, oh, mis bellezas». Un día, mientras estaba sentado adorando al Dios del oro, una brisa cerró la puerta del sótano. ¿Y saben qué? La cerradura solo podía abrirse desde afuera. El miserable quedó encerrado con su oro y con su Dios. Años después, cuando la casa fue derribada, encontraron el esqueleto de un viejo miserable sobre una pila de monedas de oro. Él había hecho al dinero su Dios y éste finalmente lo destruyó. Ahora, el dinero no debe ser despreciado y tampoco la escasez es aprobada o magnificada. No hay ninguna virtud en ser pobre de por sí. El dinero que es honestamente ganado y usado sabiamente trae bendición. Ninguno de nosotros adoraría a Moloc, pero podemos poner al dinero en primer lugar en nuestras vidas. Mamón, el dios de el dinero. Muchos cristianos se inclinan ante él hoy en día. Pablo nos advirtió en su epístola que el amor al dinero es raíz de todos los males. Ahora, después de ese Dios viene el Dios del placer. Pablo habló al respecto a aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Segunda Timoteo 3:4. Ahora, no estoy despreciando el placer correcto. Alguien dijo que el trabajo sin diversión hace una persona aburrida. Pero permítame agregar esto: la diversión sin trabajo hace a una persona idólatra. El único propósito que algunos parecen tener en la vida es buscar diversión, placer. Ahora, el placer no es pecaminoso en sí mismo siempre que no sea un placer pecaminoso. Convertirse en un esclavo del placer hace que la persona se convierta en un idólatra disipado. La riqueza y el placer se convierten en ídolos cuando la persona le permite que lo dominen. El Dios del dinero, el Dios del placer, ahora el Dios del vientre. ¿Le resulta esto vulgar? Escuche lo que Pablo escribió allí en Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre. Están aquellos que son esclavos de los apetitos sensuales. Romanos 16:18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. La mesa donde la gente come se ha convertido en su altar y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Recuerdo a un hombre cuya esposa no podía ir a la iglesia los domingos para adorar. ¿Sabe por qué? Porque él insistía en tener su comida preparada a horario. Como los dioses de oro y placer, el Dios del apetito sensual nos destruirá a menos que lo abandonemos y demos a Jesucristo el primer lugar en nuestras vidas. También están las personas que adoran al Dios de la moda. Creo que nuestros cuerpos y nuestras ropas deben estar limpias y prolijas,
Pero adornar el cuerpo se ha convertido en el ídolo de mucha gente, y siento decir que muchos de ellos son cristianos. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 9 y 10, atavíense de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Algunos cristianos no van a la iglesia porque piensan que su ropa no está a la moda. Bien deberían leer 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cuando Cristo ocupa el trono del corazón, el Dios de la moda quedará afuera. Bien, estos son algunos de los dioses actuales de los cristianos profesantes. Ellos nos servirán para mostrarnos que el pecado de la idolatría todavía prevalece entre nosotros. Mis queridos, tenemos una verdad espiritual en el primer mandamiento para ser aprendida y aplicada. Amigos míos, estemos a solas con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el Dios que fue, que es y que será. Y si hemos descubierto que alguna cosa o alguna persona en la vida ha hecho que dejemos a Dios de lado, confesemos nuestro pecado, arrojemos el ídolo e inclinémonos ante el señorío de Jesucristo. Que Dios bendiga y selle y confirme estas verdades en nuestro corazón. Muchas gracias por su atención. Por favor, lea el capítulo 20 del libro de Éxodo. Si Dios lo permite, continuaremos con esta serie observando los 10 mandamientos. Muchas gracias. Será hasta entonces, si Dios quiere.